Cuento, ego, personalidad y esencia. Había una vez un niño llamado Alejandro, de 7 años, que siempre se preguntaba por qué a veces hacía cosas que no le gustaban. Un día, su mamá le contó sobre una conferencia muy especial que hablaba de los actos del ego, la personalidad y la esencia. Intrigado, Alejandro decidió asistir a la conferencia para aprender más sobre sí mismo. En la conferencia, el orador le enseñó a todos cómo distinguir cada uno de sus actos y ser conscientes de sus acciones. Explicó que existen 3 tipos de actos: los actos del ego, los accidentes y los actos conscientes. El orador comenzó a hablar sobre el ego, diciendo que el ego era como una parte de nosotros que a veces nos llevaba a hacer cosas que no queremos. Dio muchos nombres al ego, como yoes, agregados psicológicos, defectos y muchos más. Alejandro se dio cuenta de que el ego podía ser muy poderoso y que a veces lo controlaba sin que él se diera cuenta. Luego, el orador habló sobre la personalidad. Explicó que la personalidad es como un vehículo energético que se forma en los primeros 7 años de vida y que se fortalece a lo largo de nuestra existencia. La personalidad está formada por muchas fracciones y cada yo tiene su propia personalidad. Alejandro entendió que la personalidad puede influir en nuestras acciones y que a veces nos mantiene identificados con ciertas formas de ser. Finalmente, el orador habló sobre la esencia. Dijo que la esencia es lo verdadero y lo inmortal de cada uno de nosotros. Alejandro descubrió que su esencia era lo más valioso que tenía y debía aprender a escucharla. El orador explicó que la esencia está dividida en 2 partes: una parte libre y autoconsciente y otra parte atrapable e inconsciente. Alejandro se dio cuenta de que tenía que liberar su esencia y escuchar la voz de su conciencia. Después de la conferencia, Alejandro decidió ser más consciente de sus actos. Aprendió a observarse a sí mismo y a distinguir qué parte de él estaba actuando en cada momento. Descubrió que a veces era el ego quien tomaba las decisiones, mientras que otras veces era la personalidad la que lo influenciaba. Pero lo más importante, aprendió a conectarse con su esencia y a escuchar la voz de su conciencia. Desde ese día, Alejandro se esforzó por actuar de manera consciente. A medida que crecía, fue eliminando los yoes psicológicos que lo limitaban y le impedían ser quien realmente era. Se dio cuenta de que cada acto consciente lo acercaba más a su verdadera esencia y se sentía más feliz y realizado. Y así, Alejandro aprendió a diferenciar los actos del ego, la personalidad y la esencia. Se convirtió en un niño consciente y valiente, dispuesto a explorar su interior y a descubrir quién era en realidad. Y su viaje de autoconocimiento continuó, lleno de aventuras, aprendizajes, mientras descubría el poder de su verdadera esencia. Desde entonces, Alejandro vivió su vida con sabiduría y amor, inspirando a otros niños a despertar a su propia conciencia. Y así, su historia se convirtió en un cuento inspirador para todos los niños que deseaban descubrir su verdadero ser. Fin. Cuento,